Dios te bendiga. Mi nombre es Gabriel y voy en este momento a hacer 3 afirmaciones acerca de mi persona y tú vas a tratar de saber cuál de esas es verdad y cuál no lo es. Bueno, tengo 45 años, soy padre de 4 hijas y vivo en una ciudad muy fría. Lo cierto es que no tengo 45 años, tengo 48. Sí soy padre de 4 hijas y vivo en una ciudad muy calurosa. A veces es realmente difícil saber cuándo alguien dice verdad de algo o cuándo no lo dice. Y sabe, la Biblia nos cuenta de una historia de unas personas que escucharon una noticia que les parecía muy difícil de creer. Pero en esa misma historia podemos conseguir las respuestas que confirman que lo que ellos habían escuchado era verdad. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra de Dios es siempre verdadera. Y hagamos un ejercicio. Cuando yo diga siempre verdadera, tú vas a responder lo siguiente: siempre verdadera, siempre verdadera. Es un hecho, sé que es verdadera. Hacemos el ejercicio y yo digo siempre verdadera y ustedes responden muy bien, les felicito. Durante toda la lección, cada vez que yo diga siempre verdadera, ustedes van a responder excelente, les felicito. Muy bien, si ya estamos listos, entonces comencemos con la historia. En una mañana de primavera, un domingo, habían 2 amigos que venían caminando desde Jerusalén hacia la ciudad de Emaús, a una distancia de aproximadamente 11 kilómetros. Pero saben, ellos estaban algo desanimados. Su amigo Jesús, a quienes ellos habían conocido y a quienes querían mucho y en quienes ellos habían creído que era la persona que Dios había enviado, que había prometido para salvar a su pueblo, resulta que unos días atrás había muerto. Ellos esperaban que viniera a salvarlos, pero por el contrario hubo personas que lo odiaron y que lo mataron. Pero se habían enterado por noticias de una amiga algo que los dejó completamente sorprendidos y no sabían si creerlo o cómo entenderlo. Y era que habían escuchado decir que Jesús estaba vivo. Esas mujeres habían ido al sepulcro y donde estaba el cuerpo de Jesús y se consiguieron unos ángeles diciéndole que Jesús estaba vivo. Y otros de los amigos también fueron y se dieron cuenta que en el sepulcro no estaba el cuerpo de Jesús. Ellos no sabían, decir, a lo mejor se estaban preguntando, pero ¿por qué mataron a Jesús? O incluso a lo mejor también se preguntarían, ¿está Jesús vivo? ¿Realmente lo está? Y si está, ¿dónde se encuentra en este momento? Ellos estaban haciéndose preguntas, no comprendían, iban caminando hacia Emaús. Pero de pronto se les acercó un extraño que se juntó con ellos para caminar hacia esa ciudad de Emaús. Y resulta que ese extraño, nos dice la Biblia, que es siempre verdadera. Muy bien con la frase, que este extraño era nada más y nada menos que el mismo Jesús. Pero ellos en ese momento no lo reconocieron. La Biblia nos dice que era Jesús mismo y nosotros sabemos que es verdad. Entonces Jesús le preguntó a estas personas qué eran aquellas cosas de las cuales ellos estaban hablando. Ahora ellos le respondieron, ¿acaso eres tú el único extranjero o estás de visita por acá que no sabe lo que ha acontecido estos días? Pero detengámonos un momento. Jesús es Dios el Hijo, el perfecto, Él sabe todas las cosas y Él sabía lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿pero por qué crees que Jesús les preguntó eso? Pero Jesús les preguntó para que ellos dijeran qué eran lo que creían, e incluso Jesús quería que ellos le hicieran algunas preguntas. Entonces ellos le empezaron a decir, cuando Jesús les preguntó qué era lo que había acontecido, que resulta que había alguien que creían que era un gran profeta, que había hecho grandes milagros y decía cosas extraordinarias acerca de Dios, y que resulta que lo habían matado. Y ellos estaban muy tristes. Entonces este extraño, que es Jesús, empezó a decirle acerca de todas las cosas que debían acontecerle al Hijo de Dios. Él le habló incluso acerca de muchos versículos de por qué debía morir. Ellos creían en la palabra de Dios, pero muy probablemente no la entendían. Y Jesús comenzó a explicarle y empezó a darle respuesta a cada una de las preguntas. Ellos escuchaban atentamente y seguían caminando hacia donde iban a ir, que era Emaús, hasta que se hizo corto el camino, de tal manera que ya estaba atardeciendo y llegaron al lugar donde ellos se quedaban y ahí se detuvieron.
Pero quiero hablarte acerca de las cosas que dice la Biblia que se escribieron después de que Jesús había muerto y había resucitado. Hay unas cosas que nos van a dar una respuesta acerca de por qué Jesús tuvo que morir. La Biblia nos dice en el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 23, lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir de que todas las personas en el mundo han hecho cosas que los alejan de Dios, y hay un castigo, es estar separados de Dios para siempre. Pero no solo eso, también dice también en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno, es decir, ni una sola persona ha sido completamente perfecta sin pecado. Y ahora, como Dios es bueno, Él no puede pasar por alto el pecado. Y como Dios es justo, Él debe castigar el pecado. Nada inmundo, nada pecaminoso puede entrar delante de Él a su hogar, el cielo. Y esto es una mala noticia, porque no hay nadie que pueda hacer algo para quitarse el pecado por su propia cuenta. Pero Dios pensó en la manera de cómo nuestros pecados pueden ser perdonados. Y la manera era que Él iba a enviar a su Hijo, a Jesús, al perfecto Hijo de Dios, a tomar voluntariamente el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados, derramar su sangre para que nuestras culpas sean pagadas. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, lo siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Para eso fue que Jesús murió para que nuestros pecados sean perdonados. Y resulta que cuando ellos llegaron a la casa donde habían llegado a Emaús, Jesús hizo como que iba más adelante, pero ellos lo invitaron a quedarse y Él accedió. Ellos aún no lo habían reconocido. Y cuando se sentaron a la mesa, Jesús partió el pan y ocurrió algo que ellos no se esperaban, algo sorprendente. Sus ojos fueron abiertos y entendieron que ese extraño era Jesús y que Él estaba realmente vivo. Pero en el momento que ellos pudieron ver a Jesús y reconocerlo, ocurrió algo más extraordinario, incluso difícil de creer. ¿Y sabes qué? Desapareció delante de sus ojos. Y a pesar de que es algo difícil de creer, podemos confiar, porque lo dice la Biblia, que es siempre verdadera. Y ustedes dicen, muy bien, sabemos que es verdadera. Ellos, estos hombres emocionados y contentos, no les importó la hora de la noche y vieron que necesitaban regresar a Jerusalén, a 11 kilómetros de distancia, para contarle a todos lo que había sucedido. Y resulta que cuando llegaron a la casa donde estaban reunidos todos los discípulos de Jesús, le dijeron, hemos visto a Jesús, está realmente vivo. Y otro dijo, Pedro también lo ha visto. Y cuando todos estaban reunidos en esa casa, que estaban las ventanas bien cerradas y las puertas también muy cerradas, resulta que aconteció algo sorprendente y extraordinario. Y es que Jesús apareció en medio de ellos y le dijo, paz a ustedes. Y todos quedaron así sorprendidos, quedaron asustados, no sabían qué hacer. Y Jesús tuvo que decirles, vengan, acérquense, vean que un fantasma no tiene cuerpo, toquen mis heridas y vean que soy yo. Y aún ellos querían creer que Jesús estaba vivo, pero lo habían sabido que estaba muerto. Estaban sorprendidos. Incluso Jesús le pidió que les diera comida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los fantasmas no pueden comer, y comió con ellos. Y Jesús estuvo muchos días con ellos, enseñándoles lo que dice la palabra de Dios, que es siempre verdadera. Y ustedes dicen, muy bien, excelente, siempre verdadera. Jesús estuvo con ellos, estuvo enseñándole cosas por algunos días, pero ¿sabes qué ocurrió? Él subió al cielo y pronto Él volverá. Él prometió que regresaría y nosotros le estamos esperando. Ahora, a lo mejor tú te estás preguntando cuál es la manera que puedes ir al cielo. Y la Biblia nos dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Esto quiere decir que si tú crees, es decir, confías en que Jesús murió y que Él volvió a vivir, tus pecados pueden ser perdonados. La única manera de que tus pecados sean perdonados y puedas entrar a la presencia de Dios algún día en su hogar en el cielo, cuando partas de este mundo, debes hacer lo siguiente. Primero, reconocer que has pecado delante de Dios. Segundo, reconocer que Jesús murió y que hoy está vivo. Y tercero, darle gracias a Dios por su amor y porque ahora eres parte de la familia de Dios. Si ya tú has creído en Jesús como su Señor y Salvador, recuerda, Él no nos ha dejado solos. Él nos dejó a quien nos ayuda. Jesús, cuando se fue al cielo, Él envió al Espíritu Santo para que nos acompañe y esté en nosotros y con nosotros. Y también nos dejó la palabra de Dios, porque cuando leemos la palabra de Dios, aprendemos de ella. En ella conseguimos respuestas que nos pueden parecer difíciles a preguntas mucho más difíciles. Pero la realidad es que la palabra de Dios, como lo hemos dicho, es siempre verdadera. Y ustedes dicen, muy bien, excelente. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra de Dios cada vez que la estudiamos. Y Dios nos guía a comprender su verdad para que seamos como Él quiere que seamos. Y también la Biblia nos habla acerca de una porción que es como una oración que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. ¿A qué? A comprender, a pedirle al Señor que nos ayude a comprender cada vez más su palabra y vivamos conforme a su voluntad. Y podemos encontrarla en el Salmo 25, versículos 5 y 6. Y dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, enséñame. Tú eres mi Dios y Salvador. Salmo 25, 5 y 6. Cuando buscamos del Señor, cuando leemos su palabra, Él quiere que nosotros seamos conforme a su voluntad. Y a pesar de que hay dificultades, que podamos confrontar situaciones difíciles o incluso cosas que nos parecen difíciles de creer de lo que dice su palabra, podemos tener la confianza de que Dios lo ha dicho y que su palabra es siempre verdadera. Dios te bendiga.